Dios les bendiga, amados hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios de Villa del Río. Nuevamente, bienvenido a la sala de mi casa. Vamos a traer un tema súper interesante en el día de hoy. Esperamos, ¿verdad?, que sea de su agrado. Antes de comenzar, ¿verdad?, quisiéramos saludar a todos aquellos que se están conectando en esta hora. Pedirle que comparta este video, agradecer el esfuerzo que están haciendo por mantenerse unidos dentro de la dispersación, ¿no? Dentro de, ¿verdad?, de esta distanciamiento social. Es bueno, ¿verdad?, que hacemos todos los esfuerzos por mantenernos unidos. Quiero, ¿verdad?, que nos informen si hay algún hermano que no tiene Facebook. Nos lo hagan saber para nosotros de alguna u otra manera llevarle estos diferentes videos que estamos haciendo. Aunque me he sorprendido porque he llamado a algunos, ¿verdad?, hermanos que como son mayorcitos, pues pienso que no tienen la aplicación y me dicen: no, pastor, yo lo estoy viendo. Y gloria a Dios, qué bueno, ¿verdad?, que estamos, ¿verdad?, creciendo en esto de la tecnología. Así que vamos a dar comienzo. Presentamos nuevamente, tenemos el privilegio de que nos acompañe nuestro reverendo Gilberto Santos nuevamente. Gilberto. Saludos a todos, a la iglesia de Villa del Río, Asamblea de Dios. Es un privilegio para mí estar en la casa del pastor y compartir desde casa en este programa, que ya esta es la segunda vez que estamos compartiendo aquí, y tenemos un tema muy interesante, un tema que yo creo que va a levantar nuestro ánimo, que nos va a traer bendición y que nos va a traer esperanza. Así que espero que tomen un tiempito, comparta este video con otras personas, le avise, y que podamos compartir diferentes comentarios a través de Facebook, y que nosotros podamos analizar un poquito este tema y compartir en familia en esta hermosa sala. Amén. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros. Queremos orar antes de pasar al tema, así que desde ahí, desde su casa, acompáñenos para estar en el mismo espíritu, para que Dios nos ministre a través de este estudio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú has sido más que bueno con nosotros. Has permitido, Padre amado, que en este momento estemos juntos, Señor, y podamos, Padre amado, sacar un tiempo para aprender más de ti. Permite, Padre amado, que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestro conocimiento y podamos recibir esta palabra hermosa que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Les recordamos que si usted tiene alguna pregunta o algún comentario, pues gustosamente, ¿verdad?, a medida que podamos tener la oportunidad, lo vamos a leer y lo vamos a compartir. Bien, Gilberto, hoy vamos a hablar sobre la resurrección. Hermoso. El domingo pasado nosotros tuvimos una clase al respecto, pero el tiempo no nos da para tomar todos los detalles. Pero quisiera comenzar hablando sobre la importancia de este evento. Si en realidad es importante que nosotros nos empapemos de este tema de la resurrección. Yo creo que es un tema súper importante. Después de la crucifixión de Jesús, el evento de la resurrección, el hecho de la resurrección es el tema principal. Y no solamente el tema principal por lo que sucede y por el milagro, sino por el evento teológico que va con él. Se hace el centro de la predicación de la iglesia, y vamos a estar tocando algunos versículos en base a eso. Y también es la realización de que esa profecía de que el Mesías prometido iba a venir, y las profecías que hablaban de su muerte, pero también las profecías que hablaban de su resurrección. Así que ese cumplimiento y ese hecho da por cierto de que el Mesías prometido vino, estuvo con nosotros, murió por nosotros, pero resucitó al tercer día, y él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Ahí está esta pregunta de cuán importante es la resurrección. Yo creo que en un momento dado Pablo la contesta en Primera de Corintios capítulo 15. Hoy vamos a
traer, ¿verdad? Y estudiar varios textos porque queremos hablar con fundamento bíblico. Así que si usted tiene la oportunidad, usted lo anota, ¿verdad? O lo lee con nosotros. Estoy hablando, Gilberto, de la carta que Pablo le escribe a los Corintios, que él da un resumen de este Cristo que murió y que padeció. Pero en un momento dado, en el versículo 13 y 14, no sé si lo tienes ahí, si lo puedes leer. Sí, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación, vana también nuestra fe. O sea, ahí Pablo estaba discutiendo el hecho de la resurrección, porque había gente que se había convertido al evangelio, pero no creía en la resurrección. Y Pablo está aquí dándole tanta importancia al evento de la resurrección, que en otras palabras está diciendo, mire, si no hubiera resucitado, de nada vale que nosotros prediquemos. Estamos perdiendo el tiempo, prácticamente lo que está diciendo. Sí. No, no podemos entrar a todos los detalles del libro de Corintios, pero yo quiero darle una perspectiva transcultural. Y es porque Pablo está levantando iglesia, y está levantando iglesia en pueblos que no son judíos, lo que en la Biblia llama gentiles, pero a mí no me gusta utilizar la palabra gentiles. Son gente de otras naciones, son gente que tienen otras culturas. Así que la carta es de índole, una mezcla pastoral, a la misma vez de una mezcla de llevar el evangelio a una cultura nueva y aclarar sin número de dudas de filosofías que se levantan, de dudas, de como tú mencionas, gente que se está convirtiendo, algunos del judaísmo, otros no judíos. Entonces esa misma mezcla dentro de la iglesia de diferentes naciones y diferentes pensamientos, teología, filosofía. Entonces este capítulo es un capítulo central para traer a la luz la importancia de la resurrección, la importancia de nuestro mensaje, la importancia de la resurrección, y dejar al lado cualquier otra filosofía que fuera en contra de eso. Que es una de las cosas más malas o más difíciles, es desaprender lo que tú estás queriendo decir, desaprender algo que ya ellos desde nacimiento llevan pensando unas cosas, ¿verdad? Y aprendiendo unas cosas, y cuando chocan con Cristo, no solamente aceptarlo como Salvador, sino que ahora hay que aprender de la manera, ¿verdad?, que Él quiere que nosotros nos comportemos y en lo que creamos. Hay algo importante dentro de la importancia, y perdonen la redundancia, de la resurrección, y es que nosotros, y hablamos de nosotros y incluimos la iglesia en general, ya sea por tradición o porque no le damos la importancia que merece a este evento, nosotros damos más prioridad al evento de la cruz, que no deja de ser importante, pero nos enfocamos más y aún más en estos días, ¿verdad?, que celebramos la Semana Santa. Nos enfocamos más en lo importante del Viernes Santo y no le damos la gran importancia que tiene ese domingo de resurrección. Y tú dijiste algo muy importante mientras estábamos fuera de las cámaras. Gilberto mencionó, es que a nosotros se nos hace más fácil aceptar a Jesús como Salvador que como Rey. Explícanos eso un poquito. Sí, aquí dice que si Cristo nos resucitó, vana es nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra fe por años ha sido que Cristo vino a salvarme de mis pecados. Y Cristo vino a sanar mis dolencias. Y Cristo vino a traerme paz. Y Cristo vino a liberarme de ataduras. Y Cristo vino a traer tantas bendiciones, que es verdad. Él vino a hacer todas estas cosas. Pero el eje central del evangelio es que Cristo es ese rey, que Dios se hizo hombre y que vino a restaurar ese reino que se había entregado a las manos de nuestro enemigo Satanás. Entonces, esa resurrección es un triunfo sobre la muerte, es una
retomar el reino de Cristo, y nosotros dentro de todos los evangelios está ese marco. Inclusive yo creo que el versículo que más utilizamos para evangelizar es Romanos 10:9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es quien, el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Ahí está la resurrección. Salvación está ahí, resurrección es clave, y Señor, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, es nuestro Rey, Él es el jefe, Él es el Señor de la casa, es el que manda. Estamos aquí en casa de Peter, pero tenemos que saber que quien manda aquí en esta casa es Dios, es Rey, es Jesús. Qué bueno, gloria a Dios. Y el mensaje que nosotros llevamos como iglesia no debe, y el domingo pasado decíamos, el mensaje del evangelio no es completo si nosotros no incluimos la resurrección. Y de hecho tenemos algunas evidencias de que los primeros discípulos, ¿verdad? Incluían la resurrección en sus prédicas. Claro. Como por ejemplo, en el primer mensaje de Pedro, en Hechos capítulo 2, versículos 23 y 24, dice de esta manera, Pedro hablando de Jesús, dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Está diciendo que Pedro está diciendo que la muerte no lo retuvo porque no tenía el poder. Qué bueno, gracias, aleluya. Estamos aquí en nuestra casa y en nuestra casa nunca falta el café. Así que buen provecho. Gloria a Dios. Así que tenemos otra evidencia en Hechos capítulo 2, versículo 32. Sí, tenemos ese de los Hechos capítulo 2, ¿verdad? Que es parte del sermón que Pedro trae después del derramamiento del Espíritu Santo. O sea, que me encanta el contexto que está ahí. Es una explicación de que este evento es algo profético que se había dicho en Joel, ¿verdad? Y él afirma que también el evento de la cruz cumple el mismo programa profético, y la resurrección está explícita, parte del mensaje. Poco tiempo después hay una sanidad que la conocemos como el cojo de la hermosa, en el capítulo 3, y de esa situación entonces a Pedro lo arrestan y él trae una explicación al Sanedrín, donde él le dice que ese hombre está sano hoy delante de ellos porque Cristo resucitó de los muertos con el poder de Dios. Gracias a quien Dios resucitó de los muertos. Ese hombre está caminando gracias a quien Dios resucitó de los muertos. Fíjate cuán importante es el mensaje de la resurrección dentro de nuestro evangelismo. Habíamos señalado al menos dos beneficios de la resurrección. Uno de ellos es que no solamente confirma la credibilidad de Jesús, o sea, que Jesús no mintió. Y eso es importante, porque Jesús en varias ocasiones, y más adelante vamos a hablar sobre eso, Jesús decía que le era necesario padecer, morir, pero que iba a resucitar. Así que una vez él resucitado, le da esa credibilidad que necesitan para nosotros, para los discípulos, seguir creyendo y predicando este evangelio hasta el día de hoy. Porque qué difícil sería si Jesús no hubiera resucitado. ¿Cómo nosotros vamos a hablar de alguien que ofrece una vida eterna después de la muerte, si una vez muere ya no lo volvimos a ver? No, y ese es el centro del mensaje. Entonces, si Jesús no llega a resucitar, él queda como muchos otros que han dicho que eran el Cristo. Otros que decían, Jesús mismo en Mateo 24 dice:
cuando escuchen a alguien está aquí o está allá, no le hagan caso. Así que han habido muchos diciendo que ellos eran el Cristo. Han habido muchos todavía hoy diciendo que son alguien. Pero Cristo es el único profeta, pero Dios, ¿verdad? Es el único y verdadero Dios que demuestra con su vida que Él tiene la autoridad, lo que Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesús habla sobre el poder que tiene sobre la muerte. Nadie me quita la vida, yo la entrego y la vuelvo a tomar. Él trae unas aseveraciones que las podemos ver en los evangelios, que la gente dice: o ese hombre está loco o era Dios. Y yo creo que es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y me parece interesante porque Él le proporciona a los creyentes esa evidencia de que, mira, sí, yo tengo control de la vida aún después de la muerte. Y eso es poderoso. Adicional a eso, otro beneficio es que nosotros podemos ver cuando Él resucita que Dios entonces acepta ese sacrificio que Él hizo por la humanidad. Y de esta manera, pues entonces ya nosotros se cumple la palabra de que abogado tenemos. Aleluya, porque Dios aceptó ese sacrificio. ¿Cómo sabemos que lo aceptó? Porque resucitó. Aleluya. Si no hubiera resucitado, todavía estuviéramos pensando: ¿será cierto? ¿Habrá Dios aceptado el sacrificio por nuestros pecados? Pero ahora hay una garantía. Resucitó, quiere decir que Dios aceptó su sacrificio. No, y a mí me encanta, cuando estábamos hablando de este tema, tú mencionaste ese punto y para mí fue algo hermoso, porque realmente yo nunca lo había visto de esa manera, porque siempre hablamos de la cruz y la cruz, Cristo se representa como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la Biblia nos habla que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados. Los pecados no pueden ser quitados si alguien no muere por nosotros, ¿verdad? Y en el pasado usaba un cordero, y Cristo viene a ser ese cordero. Pero ese olor grato que sube al cielo se ve reflejado en la resurrección, cuando Cristo, ¿verdad?, es tomado de la muerte, vuelto a la vida por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, trae ese olor fragante y esa confirmación. Hay tantos símbolos que podemos ver dentro de eso. Ese olor fragante es un grito de victoria, es una autoridad. Cuando Jesús habla a los discípulos, ¿verdad? Que más adelante vamos a estar hablando de las apariciones. Uh-huh. Pero ese llamado misional de ir por todo el mundo, antes de eso Jesús dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Esa victoria es por causa de la resurrección. Cristo no hubiese podido decir: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, si Él no hubiese vencido a la muerte como lo hizo. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos algunas profecías de la resurrección, por lo menos en el Antiguo Testamento. Señalamos la del Salmo capítulo 16, versículo 10, que dice: porque no dejarás, este es David, si no me equivoco, hablando. Sí. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí, ¿verdad?, vemos intrínsecamente, aleluya, la resurrección dentro, ¿verdad?, de este salmo, hablando de que no va a dejar que su alma se quede en la muerte, en el Seol, en el... Y es el mismo versículo que utiliza Pedro para afirmar que esa profecía fue cumplida con Cristo. Y Pedro hace su propio comentario bíblico. Usted lo puede ver ahí en Hechos. Lucas es el que escribe, pero Lucas está citando lo que Pedro dijo. Y en su predicación, Pedro hace un comentario bíblico ahí, y parte de su predicación es: mira, esa profecía de Salmo se cumplió ahora. Y él dice:
David no podía estar hablando de él mismo, porque él no resucitó, todavía tenemos su cuerpo ahí. Así que él está hablando de otro, de uno que iba a venir. Y entonces Pedro dice, ese es el Mesías prometido, que es Jesús de Nazaret. Isaías también, en el famoso capítulo 53, donde habla de la muerte, que lo describe, ¿verdad?, como si lo estuviera viendo, también habla, dice que él sería cortado de la tierra de los vivientes, pero luego declara, verá linaje. Y luego dice, y Dios prolongará sus días. Y continúa diciendo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Adicional a esto, hay una profecía o un comentario de un hombre sufriente dentro de las escrituras bíblicas, que menciona algo que está por encima, ¿verdad?, de cualquier experiencia que pudiera tener un hombre de esa época, y es nuestro amigo Job. ¿Qué dice Job? Bueno, tenemos Job capítulo 19, versículos 25 y 26, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Eso es un hombre que existía desde antes de Abraham, ¿verdad? Estábamos hablando. Recuerde que Abraham es a quien Dios le hace la promesa, y de Abraham es que surge el pueblo hebreo, que eventualmente es Israel. Aleluya. Y antes de eso, ya Job estaba hablando de que había un redentor que vivía y que del polvo se iba a levantar. ¡Wow! No, a mí, Job es uno de los personajes bíblicos. Yo tengo dos personajes favoritos. Entre ellos, claro, es Jesús. Pero el libro de los Hechos es uno de mis libros favoritos. Pero este libro de Job a mí siempre me ha llamado la atención. Y no es por el hecho de que nos podemos identificar con su dolor, con su sufrimiento, con ese no saber qué está pasando en el mundo espiritual, y nosotros luchando día a día y pasando vicisitudes y situaciones, pero que ese hombre tenga la fe que él tiene, que él pueda ver a Dios de esa manera, cuando no estaba la ley, cuando no había una Biblia, cuando no había sin número de cosas que hoy tenemos hoy en día, que este hombre, después de perder su familia, sus hijos, él pueda mirar y ver a Dios y saber y tener esa revelación divina, que lo único que podemos explicar es que el Espíritu Santo estaba revelándole a él. Eso es que él pueda decir palabras como, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo. Esa fe, eso yo creo que inspira. Y yo digo, Señor, ayúdame, porque tenemos 10, 15 versiones diferentes de la Biblia. Tenemos cosas electrónicas de leer la Biblia. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Tenemos libros cristianos. Y muchas veces dudamos de la existencia de Dios, dudamos de la resurrección, dudamos de tantas cosas. Aleluya. Y en el tiempo de Job, como muy bien dice nuestro hermano Gilberto, no habían profetas. No. Simplemente había una relación con Dios que lo llevaba a él a tener esta experiencia. Mas sin embargo, en el tiempo de Jesús ya sí había una ley, ya sí habían profetas, ya sí había una escritura que ellos podían allegarse, y Jesús les dice en un momento dado, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús les está diciendo a los fariseos y a todos aquellos que ponían en entredicho de que él era el Hijo de Dios, el Mesías, mira, léelo, si está aquí. Oiga, lo que no tenía Job y Job pudo reconocer, Jesús le está diciendo, mira, si aquí habla de mí. Así que es importante lo que estamos haciendo hoy,
Lo que estamos haciendo hoy es escudriñar las Escrituras, porque ciertamente nos parece que en ellas hallaremos la vida eterna. Y hablando de Jesús, Jesús lo mencionó en varias ocasiones, la misión que él tenía. ¿Cuál era la misión que él tenía? Venir a morir y eventualmente cumplir el deseo de su padre, ser obediente al mandato de su padre, y entre esa obediencia estaba el acercarse a nosotros y mostrar quién era el Padre y darnos esa autoridad y retomar ese reino que se había perdido en el Edén. Y yo creo que él lo establece. Y tú mencionas las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento, y está Juan capítulo 11 versículo 25. Y antes de leerlo, hay varios hermanos que nos están escribiendo y están saludándonos, diciendo Dios te bendiga, los amamos. Queremos decir que estamos viendo sus comentarios. Pasa muy rápido y no podemos leer todo, ¿verdad? Todos sus nombres, pero estamos ahí. Pero también nos gustaría, si usted tiene alguna pregunta o alguna duda, y al final quisiéramos orar por sus peticiones para confesar y afirmar la fe que tenemos en el Cristo resucitado, que tiene poder para sanar, para restaurar. Y si hay alguno que nos está escuchando que todavía no ha recibido a Cristo como su Rey y su Señor, queremos hacer eso. Así que ya llevamos 25 minutos de programa y no quería dejar pasar eso. Así que vamos a leer Juan capítulo 11 versículo 25, donde él declara: yo soy la resurrección y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Aleluya. Amén. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Más adelante Jesús da un resumen de lo que él le va a acontecer a sus discípulos, o sea, los va preparando. Les dice: he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que lo escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas el tercer día resucitará. Esto es otra evidencia de que Jesús ya estaba preparando a los discípulos para este evento. Hay un sinnúmero de citas más que tenemos, pero ¿verdad? Como avanza el tiempo y queremos llegar a los acontecimientos, pero sí se las podemos mencionar para que usted las anote. Lucas 9:22, Mateo 16, versículo 21, Juan capítulo 2, versículo 18, 19 y 22. Así que todos estos textos es Jesús hablando sobre su propia resurrección. Así que ellos tenían ya estaban avisados, aleluya, de que esto sucedería. Pero vamos al tema principal, ¿verdad? Ya hablamos sobre la importancia de la resurrección, la importancia de la resurrección dentro de nuestro mensaje de evangelismo, los beneficios. Hablamos de que hubo unas profecías tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero ahora vamos a hablar un poquito sobre los hechos, lo que sucedió, aleluya. Y quisiera, ¿verdad?, como dijo nuestro hermano Gilberto, que compartan con nosotros sus dudas o comentarios. Vamos a ver cómo se dieron los hechos. Primero queremos hablar sobre los evangelios, que los evangelios recogen este evento. Los 4 evangelios recogen claro, desde sus propias perspectivas, pero tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos recogen el evento de la resurrección. ¿Qué pasó? Jesús murió. Luego que muere, José de Arimatea va a buscar el cuerpo junto con Nicodemo, y fueron con María Magdalena y María, la madre de Jesús, y van y lo llevan hasta donde el sepulcro. Allí, ¿verdad? Le ponen los lienzos, le ponen el sudario y lo dejan allí, ¿verdad? Y
y se coloca una roca. Esto está en Mateo capítulo 27, del 57 al 61. Algo interesante que estábamos hablando, que por lo general las personas que morían en la cruz eran tan despreciables dentro de la sociedad que ellos tenían una fosa en común. Ellos los bajaban, si los dejaban un rato en la cruz para que las aves comieran sus cuerpos, y después los bajaban y los tiraban en una fosa común. Antes de que esto sucediera, José de Arimatea llega con una carta de parte de Poncio Pilato con un permiso para él llevarse su cuerpo. Ahí se cumple también una profecía. La profecía decía que iba a estar enterrado entre ricos. Entre ricos, aleluya. Así que Jesús comienza en una cuna prestada y termina en una tumba prestada también, aleluya. Pero a lo que queremos llegar, una vez él lo depositan el cuerpo dentro de la cueva, cierran, ¿verdad? Con la roca. Hay una petición del sumo sacerdote. Fíjate que no estamos hablando no estamos hablando de un enemigo que no represente la iglesia. No estamos hablando ni siquiera, no estamos diciendo que fue Satanás. Estamos diciendo que el sumo sacerdote, que es el líder de los religiosos en ese entonces, va a donde Poncio Pilato a pedirle un favor. ¿Cuál era este favor? Esto se encuentra en Mateo capítulo 27, del 62 al 66. Me gustaría leerlo, esto sí, porque no lo tenemos aquí. Y vaya a buscarlo usted con nosotros. Mateo capítulo 27. Mateo capítulo 27, versículo del 62 al 66. Dice la escritura, 62 al 66. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Por qué esto es importante? Aleluya. Estamos viendo que aunque ellos no querían creer en su palabra, tuvieron miedo de que de alguna manera se cumpliera. No, y hacen una petición para asegurar que nadie se robe el cuerpo, que nadie iba a tener poder, autoridad o entrada para esa tumba. Así que ellos lo que están haciendo es protegiendo, ¿verdad?, de que lo que ellos llaman estos falsos religión o profetas, lo que es el movimiento que Jesús había realizado, que ellos fueran a hacer algo ilegal. Así que esto nos ayuda y nos da fuerza para que entonces lo que sucedió sea más glorioso. No hay prueba, y lo podemos leer luego, que ellos tratan de decir que se robaron el cuerpo. Entonces por eso es importante lo que el pastor Peter está trayendo. Dice, los mismos que invirtieron y pidieron para que oficiales y gente del gobierno, soldados entrenados y preparados,
estuvieron velando esa guardia, haciendo guardia para que... Entonces cuando resucita, ellos mismos dicen que se robaron el cuerpo. Lo importante de esto es que la petición es aceptada por Poncio Pilato. Y Poncio Pilato pone a la disposición del sacerdote la guardia que tiene disponible. Y dice la palabra más adelante que sellaron la tumba. O sea, ponen el sello, ¿verdad? De la autoridad romana, del César, ¿verdad? Lo ponen en la piedra. Y esto tiene una importancia de tal magnitud que significaba que todo aquel que se atreviera a romper ese sello iba a ser digno de muerte. Eso no tendría ni que pasar por tribunal. Esa era la condena inmediatamente. ¿No? Y que para llegar solamente ahí tienes una guardia que no tenemos los números, pero posiblemente eran de 10 a 25 soldados haciendo eso. O sea, para tú llegar hasta allí y romper eso, tendrías que estar bien entrenado. No es cualquier revolucionario, gente con palos. No, esa gente estaba entrenada para matar. Los guardias eran expertos. Acuérdense que estamos hablando del imperio más poderoso en ese entonces, que conquistaba reinos. Así que esos guardias eran unos expertos con sus espadas y con todas las demás armas, ¿verdad?, que ellos tenían. Así que se están enfrentando los discípulos, ¿verdad? Si tienen la intención de robar ese cadáver, se tienen que enfrentar a lo que llamaríamos la fuerza de choque de estos tiempos, y ellos con palos. Entonces, cuando sucede lo temido por ellos, pero lo esperado por los discípulos, y que nosotros nos gloriamos de eso hoy, sucede, es un hecho. Historiadores por siglos han tratado de negar ese hecho histórico, pero tenemos testimonio de muchos que en la investigación, tratando de negarlo, se han dado cuenta que la realidad es tan cierta que han confesado a Cristo como Salvador. Tenemos muchos testimonios de personas que han llegado a eso. Entonces ellos, los mismos religiosos que pusieron la guardia, ahora dicen que estos pescadores, discípulos del Señor, pudieron contra esa guardia y robaron el cuerpo. Ellos, con eso que ellos tratan, porque dice que los soldados, primero que los soldados cayeron como muertos, o sea que podemos asumir que se desmayaron ante el temblor y el resplandor del ángel que se sienta sobre la roca después de moverla. Dice la Biblia que ellos cayeron como muertos. Pues ¿qué explicación ellos van a dar? Ellos van donde el sumo sacerdote y le dicen la verdad. ¿Cuál es la verdad? Mira, hubo un temblor, hubo un resplandor bien grande, esa roca se movió sola y ya el cuerpo no está ahí. ¿Y qué le dijo el sumo sacerdote? Mira, espérate. Según lo que dice el relato bíblico, estamos hablando en Mateo capítulo 28, versículo del 2 al 4. El sumo sacerdote soborna a los guardias para que no digan nada. Les da mucho dinero, dice así mismo, dice, y le ofreció mucho dinero para que no dijeran nada. Así que, entonces más adelante dice, si el gobernador se entera de esto, yo voy a hablar con él. Aleluya. Oiga, pero lo que está diciendo es que ellos acepten que un grupo de pescadores sin ningún entrenamiento, ¿verdad? Porque salvo Pedro es el que me viene a la mente, que era de los más guapos y guerrilleros, pero salvo eso, los otros, pues, aparte de Juan, que era de carácter también, pero al lado de una guardia como esa romana no tenían ninguna ventaja en realidad. Sí. Hay que ser bien ingenuo para creerse esa coartada. No, y claro, esto es un engaño que siempre en el transcurso de la historia la gente ha tratado de callar, de silenciar, de tratar de desenfocar a la gente
del evento y de lo precioso que es la resurrección, de lo precioso que es el mensaje del Evangelio de Cristo. Y la gente quiere traer noticias de otra manera, o tratar de dañar, o señalar situaciones, o buscar las maneras, o traer medias verdades, pero necesitamos reafirmar nuestra fe. Y aunque pasó este domingo resurrección y la gente muchas veces se olvida de ese evento, necesitamos reafirmar como creyentes. Ese ha sido el centro de nuestro evangelio, de nuestro mensaje. Tenemos que retomarlo, permanecer y continuar diciéndole a la gente que hoy tenemos esperanza de que podemos pasar crisis, de que podemos pasar enfermedades, de que podemos pasar sufrimiento y aún la muerte, porque nuestro Señor, nuestro Rey, venció la muerte. Así que callemos toda voz enemiga, no le demos lugar a ateos, enemigos de la cruz, anticristos que están hablando, gente que quiere dañar este hermoso evangelio. Continuemos nuestra fe, continuemos batallando y peleando la buena batalla de la fe. Tenga esperanza, tenga fuerza, anímese en el Señor y crea, porque el resucitado sigue vivo, está entre nosotros, vive en nosotros y ha prometido permanecer en nosotros. Aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre poderoso de Jesús. Una vez se aparece, los soldados caen, ¿verdad?, en el piso como muertos, la roca se mueve. Una roca que se necesitaba al menos 3 hombres mínimo para poderla rodar. Jesús le aparece a María y a las mujeres, ¿verdad?, según el relato bíblico, porque ellas tenían la intención de ir a preparar ellos habían preparado unas especias para entonces pasarle al cuerpo, ungirlo, ¿verdad?, al cuerpo del maestro. Las habían preparado, pero como ya se asomaba el día de reposo, no pudieron hacerlo. Así que tuvieron que esperar al día que pasara el día de reposo, y el domingo en la mañana entonces van a ir. Y ellas mismas en un momento dado se cuestionaron cuál era la pregunta. Entre ellas mismas se preguntaban, pero ¿quién nos moverá la piedra? Aleluya, esa era. Pero eso no las detuvo. Ellas iban con una misión: vamos a unir el cuerpo, y eso no las detuvo. No sabemos quién va a mover la piedra, no sabemos qué va a pasar, pero por alguna razón ellas siguieron, no se quitaron. Aleluya. Así que a lo mejor muchas veces el enemigo pone muchos obstáculos que pueden suceder, pero no permitas que eso te detenga. Si tú sientes en tu corazón hacer algo, llega hasta el final, que si hay un problema, seguramente como la tumba estaba abierta, así el Señor va a resolverlo. Aleluya. Amén. No, y lo hermoso de eso es que las mujeres es algo hermoso. El liderato y la fe de las mujeres es algo que movió el ministerio, movió el inicio de la iglesia, y todavía la iglesia sigue hacia adelante por la fe de las mujeres. Así que mujeres, no desmayen. Pero me encanta que en la bondad y en el deseo de estas mujeres de hacer un bien para Jesús, terminan recibiendo un bien. Aleluya. Porque son las primeras que testifican y que reciben esa oportunidad de ver que Jesús había resucitado. Gloria a Dios. Y tienen ese encuentro con los ángeles, unos ángeles que le dicen, mira, ustedes están buscando entre los muertos al que vive. Y le dice algo bien importante, le dice: acuérdense de lo que él habló. Les está diciendo, ya él lo había dicho. Y muchas veces, como hablábamos el domingo pasado, la frustración, el shock del momento nos puede hacer olvidarnos de las promesas de Dios.
Pero qué bueno que si nosotros estudiamos esta palabra y la llevamos consigo y permitimos que el Espíritu Santo nos la recuerde, y esta vez fue a través del propio ángel que le dijo, acuérdate, si él lo dijo, él no está aquí, no fue que se lo robaron, él no está aquí, acuérdese de lo que él dijo, aleluya. Y entonces estas mujeres van con la mayormente María Magdalena, con la noticia a decírselo a Juan y decírselo a Pedro, aleluya. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¡Fum! Salieron corriendo a ver, ¿verdad?, cuán cierto era. De hecho, dice que Juan llegó primero, pero no entró. Esperó por Pedro. Entendemos, ¿verdad? Habíamos discutido anteriormente que posiblemente fuera o por miedo o porque Pedro tenía seniority. Aleluya, y decía, bueno, vamos a dejar que el líder de nosotros llegue para entonces ver cómo él ejecuta. Y estamos hablando de los eventos que sucedieron después de la resurrección. Y para mí esto es muy importante porque Hechos capítulo número 1 dice que Jesús dio pruebas indubitables. ¿Qué significa esa palabra de domingo que estamos utilizando hoy miércoles? Significa que eran hechos tan ciertos que nadie los podía negar. Y hay otro número en esos versículos, si pueden ir a Hechos capítulo 1, versículo 2, 3, 4, habla de eso. Él dice también que apareció durante 40 días. Entonces, en lo que el pastor Peter y estamos mencionando aquí, es ese evento después de la resurrección hasta la ascensión de Cristo, esas apariciones, ¿verdad? Y estamos hablando específicamente del día domingo, que comienza con las mujeres, María Magdalena y otras, y también con los discípulos. Y para mí y para el Señor es tan importante que Él toma 40 días específicos para afirmar la fe de cada uno de los discípulos. Me gusta lo que el pastor menciona de las mujeres, cuando el ángel le dice, recuerden lo que Jesús les enseñó, porque nos recalca que parte, aunque tenemos los 12 discípulos, parte del grupo que Jesús discipuló, había mujeres. Y que dentro de esos discípulos, cada uno de ellos de una manera u otra huyó. Lo único que se quedaron fueron las mujeres, y Jesús estaba reafirmando la fe de sus discípulos. Hermano, van a haber momentos en que nosotros vamos a desfallecer, vamos a llegar momentos en que nosotros vamos a dudar, y si somos sinceros con nosotros mismos, posiblemente va a llegar el momento que vamos a ser nosotros los Pedros que negamos a Jesús, y que cuando escuchamos, ¿verdad?, ese símbolo recordatorio, en el caso del cantar del gallo, nos recuerde que Cristo nos dijo, pero yo estaré contigo y yo oraré para que tú no caigas, para que tú no caigas. Así que es importante que Jesús tome el tiempo para afirmar la fe de sus discípulos. Dice, no tienen que huir, no tienen que tener miedo, yo estoy vivo. Lo que les prometí, lo cumplí. Aquí estoy yo. Así que vamos a seguir mirando esos hechos de afirmación, esas apariciones de Jesús con sus discípulos. Pastor, ¿qué más tenemos por ahí? Más adelante, una vez las mujeres recogen, ¿verdad?, esa noticia de los ángeles, hay una historia que lleva por título El Camino de Emaús, y son dos discípulos que van caminando, ¿verdad?, desalentados, tristes, están viviendo un panorama que no se esperaban. Habían visto la esperanza en Jesús, de esperanza de cambio, esperanza de una nueva vida, esperanza de libertad, y de pronto toda esa esperanza se convirtió en un cuerpo malogrado, deshecho, irreconocible, enterrado y sepultado y olvidado. Y en esa tristeza ellos van caminando hasta que se encuentran un personaje.
No, se encuentran con este individuo que lo está escuchando, quejándose, y cuando él les pregunta, ¿qué es eso que están ustedes hablando entre ustedes? Ellos lo miran como que, ¿de dónde tú vienes? Tú no sabes lo que está pasando en Jerusalén, tú no sabes qué más. Entonces ellos como eso, que... eso es como si alguien hoy no supiera que hay coronavirus. Sí, como que, ¿dónde tú vives? Tú no sabes, tú eres el único extranjero, le dicen. Tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí. Y algo hermoso dentro de esa historia, ¿verdad? Y yo sigo diciendo la palabra hermoso, es que la Biblia completa es hermosa. Me encanta la palabra del Señor. Y es que mencionan a uno de ellos que se llama Cleofas, al otro no lo mencionan. Pero para mí es importante que Jesús tome el tiempo de aparecerse a gente que no son estos personajes importantes de la Biblia. Sí, no son protagonistas. Es gente común, que Jesús dice, ellos necesitan afirmación. Y yo no soy nadie importante, pero eso me consuela de que yo, que no soy nadie importante, en mi momento de dolor, Jesús me va a visitar. Aleluya. Él me va a levantar, él va a estar ahí conmigo, porque yo posiblemente soy este hombre anónimo. Por lo menos mencionaron a Cleofas, pero yo soy ese hombre anónimo que Jesús se acuerda de nosotros. Y Jesús los lleva otra vez a las Escrituras. Jesús le dice, pero no era necesario que eso pasara. Como que los trata de... Los profetas, mencionó a los profetas, eso estaba en los profetas, y dice, ¿y usted qué le pasa? pasa? Para hacerlos ver de que, mira, ustedes son de aquí y ustedes me consideran a mí extranjero, y le estoy diciendo, yo un extranjero, oiga, crean, eso está escrito, crean en lo que está pasando. Hay un comentario de Moisés y de Sugiel, y dice, su dolor y su tristeza era tanta que ellos ni se daban cuenta que Jesús estaba con ellos. Y era precisamente Jesús el que le estaba argumentando de que mira, pero ¿por qué es tan triste si se supone que eso pasara? Es curioso porque ellos llegan a un lugar, llegan a la casa o donde se iban a quedar, a su destino, y dice la Biblia que Jesús hace como que va a seguir. Recuerden que Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe lo que va a pasar mañana y de aquí a 10 años. Y me encanta porque dice la palabra que Él hace como que va a seguir. O sea, está actuando. Jesús ahí está actuando. Y entonces ellos le piden que se quede. Le dicen, no te vayas, quédate. Y es la escena que provoca a Jesús para revelarse. ¡Wow! Y esto es poderoso porque siempre que el Señor se nos va a revelar, Él mismo es el que provoca la escena. Él mismo es el que la prepara. ¡Aleluya! Pero espera, que haya una invitación. ¿Sabes? Él sigue como que se va porque Él no quiere imponer su autoridad ni su señorío. Y esto es lo hermoso de saber que Cristo es Rey, que Él puede hacerlo, pero que nos da la libertad a nosotros de escoger. Por eso es tan importante. La religión cristiana no impone, Dios no impone. Algunas veces que a mí me sorprende el doble mensaje de la gente. Porque dicen, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y por qué? Entonces, a la misma vez, quieren libertad. Dice, Dios nos dio ese libre albedrío para que nosotros tomemos una elección. Y Él, con amor, nos está haciéndose como que se va a seguir, pero está en nosotros decirle, no, pero entra. Aleluya. ¿Y es dónde? En casa. Para seguir con el tema de que estamos en casa. Es en casa, es en el lugar donde yo iba, donde Dios, donde Jesús se revela. Y no sé si vas a seguir con los detalles, pero hay detalles hermosos ahí. Dice más adelante, pero queremos ir cerrando, ¿verdad? Dice más adelante que cuando entonces Él parte el pan, que estando en la casa de ellos, Él es el que toma el pan, lo bendice y lo parte. Y ahí, ¡puf!, se le abrieron los ojos. Nadie parte el pan como Él. Hay algo especial. Y ahí dijeron, después, no ardía. No ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros, como que, oye, como que lo sentíamos, pero no lo creíamos.
como que a lo mejor no estaban diciendo, el Espíritu Santo está diciendo, mira, ese es Jesús. Pero no es este, como usted dice, pastor, que él parte el pan que abre el sucio. Y ese es el Cristo resucitado que nosotros sentimos también. Amén. Aleluya. El que está con nosotros, el que nos ofrece esas experiencias poderosas. Para ir avanzando, más adelante Jesús se aparece a todos a algunos discípulos, menos a Tomás, ¿verdad? Y aparece con cuerpo glorificado. Y yo quiero, ¿verdad?, hacerle esta aclaración porque un cuerpo glorificado come y bebe. Porque él comió, él bebió, y a veces nosotros nos hacemos la idea de que el cuerpo glorificado es un espíritu, y sin embargo Jesús mismo lo aclaró. Sí, es la Biblia contesta, y la misma Biblia defiende y trae respuesta a teología mala, a filosofías engañosas, ¿verdad? Entonces en ese tiempo habían filosofías del espíritu y de las cosas que hacían, ¿verdad? Espíritus falsos. Tenemos el Espíritu Santo, pero en este caso Jesús está diciendo, mi cuerpo es el mismo cuerpo pero transformado, y nosotros mencionamos una palabra que llamamos glorificado, ¿verdad? Entonces eso nos da un ejemplo de cómo va a ser nuestro cuerpo cuando venga la última resurrección de los que van a vivir eternamente con Cristo, o de aquellos que van a ser arrebatados. Se dice que nuestro cuerpo va a ser transformado. Entonces, esta palabra de un cuerpo glorificado, esta es la habilidad de un cuerpo traspasar, que tiene unas capacidades paredes que actualmente no tenemos. Que no tenemos, que vemos que él puede pasar de un lugar a otro sin esa limitación de tiempo o espacio, que él puede... Que desaparecía, porque con las mujeres se desapareció, con María Magdalena, con Emaús se habló y se desapareció, y aquí no desapareció, aquí apareció. Aún con la puerta cerrada, o sea que puede. Y hay eventos, ahí mismo cena con sus discípulos y le dice, mira, un cuerpo no puede comer, un cuerpo no puede beber. Y también, que posiblemente no nos da el tiempo de ir sobre todas las apariciones, pero él va con sus discípulos y hay otro ejemplo o otra vivencia de la pesca, y ahí también come con ellos. Así Correcto. Que podemos ver algunos detalles que no es todo, no nos responde a todo, a lo mejor las preguntas que podemos tener de cómo va a ser nuestro cuerpo después de la muerte, o cuando seamos transformados, o cuando Cristo venga por su iglesia. Pero ahí tenemos unos pequeños detalles que nos da, como diríamos en el idioma inglés, unos hints, unos pistas de cómo va a ser ese cuerpo. En esa primera visita hay algo que puede crear controversia si no lo explicamos bien, y es que dice la Biblia que Jesús se aparece a ellos, habla con ellos y sopla en ellos el Espíritu Santo. Así que eso no lo podemos confundir con el bautismo en el Espíritu Santo, con la promesa que más adelante ellos van a tener en el día número 50 después de su resurrección. Eso viene siendo, Gilberto, cuando Él sopla de su Espíritu Santo, es la presencia que va a morar en ellos como mora en nosotros cuando lo aceptamos como Salvador. ¿Es correcto? Sí, Pablo lo define de esta manera. Pablo lo trae con el ejemplo del sello, ¿verdad? Con una carta es sellada, es propiedad, es la pertenencia de ese que la envía. Y nosotros, cuando aceptamos a Cristo como Señor, ese sello de propiedad, ese sello de hijos de Dios, ese sello de parte de la ciudadanía celestial, ese sello que nos representa como la familia de Dios, y podemos seguir diciendo, pero es ese elemento, porque entonces
Jesús mismo estaría contradiciéndose él mismo, porque días después le dice a sus discípulos, vayan al monte en Galilea y ahí les voy a dar otras instrucciones, que ahí es donde él declara, ¿verdad?, esta misión transcultural de ir a todas las naciones. Pero también en ese mismo momento les dice, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual oíste de mí, porque Jesús también profetizó eso al principio de su evangelio, de que Juan bautiza con Juan mismo, perdóneme, dice, yo bautizo con agua, pero después de mí viene uno que bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Así que aclarado ese punto, Jesús mientras estuvo con ellos, pues no había necesidad de que Él estuviera dentro de sus corazones, porque Él físicamente estaba con ellos. Mas ahora que ha resucitado y su cuerpo es glorificado, cuando sopla de su Espíritu Santo, está diciendo, mi presencia ahora está en ustedes, como hoy en día está cada vez que algún inconverso acepta a Jesucristo como su Salvador. Ese soplo de su presencia está dentro de su corazón. Aclarado eso, oiga, después de esa primera aparición, se lo cuentan a Tomás, y Tomás dice, nah, chacho, eso no puede ser. Dice más, se atreve a decir algo. No, él dice, yo tengo que tocarlo, yo tengo que poner mi dedo en su herida. En su llaga. Wow. Lo que me impresiona de esto es que tarda 8 días Jesús para regresar otra vez y encontrarse con Tomás. ¿Qué habrá pasado en esos 8 días? No, yo me imagino, ustedes me engañaron, pero ¿y cómo ustedes lo vieron y yo no? Pudiera pasar dos cosas, los dos extremos. Pudiera ser que en esos 8 días los discípulos lograran que su fe aumentara, o en esos 8 días que Jesús no se apareció, él dijera, usted es un chojo embustero, eso no pasó nada, ustedes están alucinando. O le llegaría una tristeza tan brutal que diría, wow, se le apareció a ustedes y a mí no, ¿por qué? No, oye, el ejemplo de Tomás es un ejemplo donde debemos identificarnos con él, aunque muchas veces la iglesia lo pone como Tomás el incrédulo, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos visto milagros y cosas que Dios hace en la iglesia o en otras personas y decimos, ay, eso no puede ser posible, ay, ese está hablando mentira, ¿qué se cree Hay tantas cosas que vienen a nuestra mente, pero yo creo que nosotros podemos muchas veces ser Tomás que no cree, que tiene que ver para creer, o que le hace unas exigencias a Jesús que no ameritan. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que ponernos en esa capacidad de exigir cosas que no debemos exigir? Yo creo que el pastor va a entrar a ese tema ahora. Cuando nos vemos a la realidad de que el resucitado, el Señor de señores, el Rey de reyes, llega donde nosotros, nuestra actitud va a cambiar. Cambia por completo, no es lo mismo, no es lo mismo cuando lo tenemos de frente. Cuando tú mencionas lo de Tomás, ¿verdad? Yo creo que, y ahorita mencionaste de gente común, que Jesús escoge gente común, y yo creo que nosotros tenemos un poquito de cada uno del carácter de esos discípulos, porque todos tenemos un poquito de Tomás que nos cuesta creer algunas veces. Amén. Todos tenemos un poquito de Pedro que de momento prendemos de un maniguetazo y muchas veces hasta lo negamos también, y otras veces somos tan sensibles como Juan, que nos gusta recostarnos del pecho del maestro. Yo creo que, ¿verdad? Jesús, dentro de su sabiduría, encontró una persona que perfectamente al día de hoy nos puede representar. Sí. Y yo creo que necesitamos, y estamos yendo a estos versículos de la Biblia y mirando esto con esta
lujo de detalle porque queremos que usted se identifique con el relato bíblico y que pueda entender que esas personas que nosotros muchas veces ponemos en pedestales, que fueron utilizados por el Señor de manera poderosa, que escribieron muchos de ellos libros de la Biblia, fueron gente como usted y como yo, que batallaron, que vivieron momentos difíciles y que muchas veces también dudaron de quién era Jesús. Así que hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, en medio de las interrogantes que tenemos, necesitamos reafirmar nuestra fe, necesitamos reafirmar nuestro mensaje, y yo creo que otro tema muy importante que debemos traer aquí es esa presencia del Espíritu Santo, esa llenura del Espíritu Santo para enfrentar todo esto que estamos viviendo, porque Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, porque para nosotros hacer la misión y enfrentarnos con lo que nos vamos a enfrentar, necesitamos que esa presencia del Rey de Reyes se permanezca en nosotros, pero también que nos capacite para el servicio de su obra. Aleluya. Pasaron los 8 días y llegó el maestro. Y llegó frente a aquel que había dicho: yo le creo cuando él me deje meter mis dedos en su herida. Oiga, pero cuando llega Jesús, su actitud cambió. De pronto ve a Jesús, Jesús le dice: aquí estoy, toma, mete tus dedos en mi llaga. ¿Usted cree que él lo hizo? Se rindió a los pies, no había necesidad para hacerlo, aleluya. Pero a la misma vez recibió el hermoso regalo de poder ver a un Cristo resucitado delante de él. Así que no importa las veces que nosotros dudemos, las veces que nosotros lo neguemos, siempre el Señor tiene de su misericordia para darnos y regalarnos una experiencia que nosotros no nos merecemos. Así que qué bueno que es el Señor con nosotros. Vamos a ir terminando, ¿verdad? Porque aparece 40 días. Dentro de esos 40 días dice la Biblia que a más de 500 personas, dice Pablo, en Primera de Corintios. En ese mismo capítulo 15 que comenzamos hablando de él, menciona como un orden de sucesos a cuántos apareció y a quiénes se le apareció, y dice que en un momento se apareció a más de 500 a la misma vez. De los cuales muchos han muerto, pero otros siguen vivos aún en ese tiempo donde Pablo estaba escribiendo eso. O sea que hay gente que testificaba eso. Sí. Y algo que para aquellos que les gusta la historia y les gusta tener evidencia de las cosas, una de las cosas que estos que buscan negar que Jesús vivió realmente, que Jesús murió, caminó entre nosotros y que inclusive resucitó, una de las cosas es el testimonio de otras personas. Evidencias escritas, testimonios de oculares de gente que estuvo presente, y eso es lo poderoso del mensaje de Cristo, que tenemos gente que fueron testigos oculares vivos ahí, y tenemos evidencia histórica porque, ¿verdad? El caso de Cristo, que fue injusto, pero está evidenciado de que lo mataron, de que estuvo ahí. Hay sin número de historias que dan fuerza a que eso ocurrió y que la resurrección de Cristo fue real. Así que tenemos esa evidencia histórica, tenemos evidencia de hoy, muchos testigos, como diría Hebreos, en el libro de Hebreos, dice: hay una nube de testigos, de gente que han sido transformadas por el poder en la fe de Cristo, ese poder de resurrección, y hoy podemos testificar de eso. Así que mientras nos preparamos para orar por las peticiones y la gente que nos ha escrito, saludar a todos los hermanos, mi familia está ahí conectado, esa gente linda de Villa del Río, los hermanos, familiares de gente de Villa del Río, queremos que hoy usted recuerde esta historia de la resurrección de nuestro Señor con la fe de que no importa lo que esté usted pasando, no importa lo que esté muerto, no importa lo que esté defraudado o no importa lo que usted piense que ya no puede suceder,
el Cristo resucitado tiene el poder para levantar, para restaurar, para traer a la vida, para levantar todo lo que haya que levantar. Así que tenga fe, y mientras hacemos la oración final y oremos por los enfermos, recuerde que Cristo lo que dijo, lo que prometió, lo cumplió. Él vive y Él reina. Quiero terminar con algo importante, porque Jesús se aparece a Tomás y cierra este capítulo de incredulidad. Ok, tuvo su final, tuvo frente a Jesús y Tomás lo vio y reconoció que era real, que había resucitado. Pero había un capítulo que todavía no se había cerrado. Ese capítulo era la negación de Pedro. Muy bien, Jesús se le había aparecido a Pedro, pero no habían arreglado ese asunto todavía. Y en un momento dado, cuando están pescando, que Pedro se va a pescar, y de pronto escucha una voz que dice: no han pescado nada, no, pues tira a la derecha. Y ellos la tiran, y cuando comienzan a jalar la red, Juan le dice a Pedro: ese tiene que ser el maestro. Y Juan se pone la ropa, porque se le había quitado, se pone la ropa, va a nadar, allí va hasta la orilla, allí se encuentran a Jesús, quien ya había hecho una fogata, quien ya tiene un pez, y cuando ellos están disfrutando de ese nuevo encuentro con el maestro y cenando, y que Jesús le dice: tráiganme lo que pescaron, vamos aquí a hacer un hibachi aquí, vamos a pasarla bien aquí. En un momento dado de esa celebración, Jesús coge, ¿verdad?, le echa el brazo a Pedro: ven acá, vamos a hablar. Aleluya. Le dice, ¿cómo es que le dice? Simón, hijo de Jonás. Y yo no sé si cuando tú chiquito, tu mamá te llamaba por tu nombre y tu apellido. ¿Qué quería decir eso? O estamos en problemas o tenemos que hablar algo bien serio. Había una conversación que tenía, ya no se podía extender más, ya no podíamos ignorar más. Hay algo que hay que resolver. Y no tenemos, ¿verdad? A lo mejor está ahí en la Biblia, pero no recuerdo cuántos días pasaron desde ese primer momento en que Pedro y Jesús se encuentran. Porque el primero que vea a Jesús resucitado es Pedro, ¿verdad? Pero no sabemos desde ese punto hasta este momento de hablar. Debe haber una angustia también. Sí, o angustia, o como que o salir de eso. Tú sabes que cuando tú tienes problemas con un amigo, no me dijo nada, sí, como que lo ves y dices: qué bueno que ya no tú sabes, te lo olvidó, que tú sabes qué pasó ahí. Pero llega el momento, como usted dice, pastor: no, Jesús, necesitamos hablar de esto. Y qué bueno tener amigos que saben pensar en el momento justo donde se tratan los temas, ¿verdad? Y yo creo que toda situación con un amigo tiene que resolverse, pero qué hermoso que amigos sepan cuál es el momento preciso para tratar esos asuntos y hablar de esos temas, y que pueda brindarte amor aun cuando no te lo merezca, ¿verdad? Ante nuestros ojos, ¿verdad? O ante los ojos del amigo. Y Jesús toma ese tiempo con Pedro. Pero y sin embargo pasa todo lo contrario a lo que Pedro pudiera pensar. Pedro dice: wow, llegó el momento en que me van a dar el palo, ¿verdad? O el rechazo, o el cantazo. O me van a condenar, o me van a preguntar por qué, o me van a llamar al capítulo para que yo justifique el error que cometí. Y tal vez hasta Pedro estaba formulando las contestaciones. La contestación, mas sin embargo el propósito de Jesús era restaurarlo. Sí. El propósito de Jesús era decirle: no dejes que tu error detenga tu llamado. Aleluya, es un buen mensaje para una predicación. No, tu identidad, Jesús lo llevó a su identidad. Yo te llamé con un propósito. Desde el principio yo te dije que tú eras piedra, que tú eras Pedro, ¿verdad? Aleluya. Y de Simón yo te dije que tú eras Pedro. Y lo que tú hiciste
no cambia la identidad que yo te he dado, lo que tú eres, quien tú eres, ¿verdad? Y es importante nuestro llamado, eso es lo que hacemos, pero además del llamado, Jesús fue a su identidad, quien tú eres. Tú eres Pedro, y tú eres quien mantienes y vas a cuidar de mis ovejas, porque yo sé que tu corazón es pastoral. Yo sé quién tú eres. Así que la resurrección renueva nuestro pacto con el Señor. La resurrección arregla problemas. La resurrección trae amistad. La resurrección nos une de nuevo con nuestro Salvador, con nuestro Señor. Y yo enfatizo que Jesús es nuestro Rey. Pero hermano, todavía hoy día hay reinos en el mundo. Y yo he estado en un país que se llama Tailandia, y Tailandia tiene sus reyes, hay sus reglas, y usted no puede hablar mal del rey, y es una autoridad impuesta. Nadie, tú no puedes atreverte a decir nada malo en contra del rey, te arrestan. Pero qué hermoso que este rey, que tiene todo el poder del mundo, ha mantenido una relación con nosotros de tal manera que baja a nuestro nivel, habla con nosotros como un amigo, habla con nosotros como un hermano, restaura, nos levanta, nos ama, pero además de eso no quiere que volvamos a cometer los mismos errores, así que nos da las herramientas para no volver a lo que dejamos. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Y al final, Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. 3 veces lo negó, 3 veces el Señor lo confronta, pero después le entrega, le devuelve lo que él tal vez pensó que por sus actos había dejado atrás. Apacienta mis ovejas. Sé pescador de hombres como desde un principio te dije. Así que el error que nosotros pudiéramos haber cometido no aborta el plan que Dios tiene contigo. Así que qué maravillosa es la resurrección cuando nos permite también resucitar en nosotros llamados, talentos y momentos que deseamos y por alguna razón nos alejamos. Hoy y todos los días son días de resurrección. Dios viene a levantar tu espíritu, Dios viene a levantar, aleluya, esos ministerios caídos, esos pensamientos negativos, a sacarlo de nuestro sistema y a decirte que hay esperanza porque hubo un día de resurrección y cada día el Señor, ese Cristo resucitado, se manifiesta en nosotros. Así que muchas gracias por habernos prestado, ¿verdad?, de su tiempo. Gracias a reverendo Gilberto Santos por compartir con nosotros. Ha sido otra vez, ¿verdad?, un tiempo agradable de estudiar la palabra del Señor, y nos comprometimos ya, ¿verdad?, a hablar más adelante de ese tema poderoso del bautismo del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si usted quiere, usted es el pastor, lo que usted diga hacemos. Así que esperamos, ¿verdad?, contar como siempre con el respaldo de todos y cada uno de ustedes. Los extrañamos, hermanos. Siga, ¿verdad?, manteniéndose en contacto a través de las redes y de todas estas cositas que nosotros hacemos para mantenernos unidos, aleluya, en el distanciamiento. Así que oramos, ¿verdad?, al Señor por todas aquellas peticiones que nos han escrito. Agradecemos a todos aquellos que se han sintonizado, y riegue la voz que siempre, ¿verdad?, vamos a tener un mensaje de esperanza, y es bueno estudiar la Biblia, y más aún si es desde la sala de mi casa. Así que Dios les bendiga y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y por permitirnos, Padre amado, poder escudriñar las Escrituras, Señor. Poder ir, Padre amado, poco a poco, Señor, y reconocer unas verdades que están ahí, que tal vez las tomamos de manera superficial, pero que encierran un mensaje profundo que transforma nuestras almas, Señor. La resurrección, Padre amado, el propósito de la misma, Señor, motivo principal de nuestro evangelio.
Permite, Señor, que en todos y cada uno de nosotros, Padre amado, haya crecido este conocimiento de manera tal que podamos compartirlo con otros y veamos en otros, Señor, ese fruto de arrepentimiento, y que este conocimiento pueda tocar, Señor, las almas, y estas almas puedan venir a tus pies arrepentidas. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad hermosa que nos brinda de estudiar tu palabra. Gracias por nuestro hermano Gilberto. Gracias, Padre amado, por nuestro hermano Freddy, Señor, que está siempre ayudándonos en las cámaras. Ayúdanos, Padre amado, a seguir llevando este mensaje conforme a tu propósito, a tu voluntad, y hasta que tú nos des fuerza, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios los bendiga. Gracias a todos, y una iglesia poderosa dice amén. Así que nos vemos pronto. Dios te bendiga.